Listo, estamos transmitiendo en vivo. Doctor, Sí, estamos ya transmitiendo. estamos, perfecto, estamos en horario ya puntual. Listo, doc. Correcto. ¿Le parece si damos inicio, doctora Rosa Margarita? Por supuesto, doctor. Muy buenos días tengan todas las personas que nos acompañan en este cuarto curso interdisciplinario de bioética convocado por la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco. En esta ocasión nos acompaña la doctora Rosa Margarita Álvarez Álvarez, quien disertará para nosotros un tema de mucho interés a propósito de la metodología de análisis de casos. Este es un punto de vital importancia, puesto que se requiere de procesos sistemáticos para el análisis de la información que será sometida a revisión por parte de los comités de ética en investigación y comités hospitalarios de bioética, y que en donde se requiere de que haya objetividad, procesos calificados, el análisis de la revisión por pares y particularmente una metodología que podrá describirnos con más puntualidad la doctora Rosa Margarita. La doctora Álvarez tiene formación como médica, es anestesióloga, actualmente se desempeña en sus actividades en cuidados paliativos en el Instituto Palía, es egresada de la maestría en bioética y cuenta con una amplia experiencia en esta temática, por lo que considero que sus aportaciones serán de mucho interés para la audiencia para ser consideradas y tomadas en cuenta. La doctora Álvarez llevará el curso de la sesión, así que con ello le cedo el uso de la voz. Agradezco también al equipo técnico de la Comisión Estatal de Bioética, Paola y Paulina, que eficientemente nos apoyan. Y no me resta más que darles la más cordial bienvenida y le dejo en uso de la voz a la doctora Rosa Margarita. Muy buenos días tengan todas las personas que hoy están con nosotros. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Pues un gusto estar nuevamente colaborando con esta actividad académica que ha venido llevando la Comisión Estatal de Bioética del Estado de Jalisco. Me voy a permitir en los siguientes minutos o en lo que queda de esta hora tratar de recorrer los siguientes puntos, hacer una breve introducción, que seguramente estos temas ya los han visto en algunas de las sesiones previas, pero un breve recordatorio para luego extenderme un poco más sobre los dos principales enfoques que se pueden tomar en cuenta para hacer el análisis de caso, con, digamos, la objetividad posible dentro de lo complejo que puede ser el análisis de casos que tienen implicaciones bioéticas en el área de la salud, para finalmente, bueno, procurar cerrar con algunas conclusiones. Entonces, en esta primera parte, lo que yo quiero, digamos, puntualizar es que el hecho de tomar decisiones o lo expuesto que estamos en ciencias de la salud para tomar decisiones nos hace necesario el acudir a algunos métodos que nos permitan analizar casos donde el objetivo será identificar cuáles son aquellos valores y principios que pueden estar en conflicto y a partir de su identificación buscar qué alternativas o qué opciones se encuentran dentro de las posibilidades para acercarnos a la mejor decisión posible, a una decisión que esté detrás de ella un razonamiento en el que esté involucrado la ética y que se acerque a ser lo más justa. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta deliberación cuando no nos queda tan claro cuál es el camino a seguir? En estos siguientes minutos, entonces, bueno, veremos algunos de los qué significa o qué aporta el enfoque principialista para acercarnos al análisis de casos, o la casuística, que es otro de los enfoques que comúnmente se utilizan en ciencias de la salud, sin dejar de reconocer que existen otros enfoques como las éticas de la virtud, la ética del cuidado, entre otras. Y bueno, brevemente recordar que, pues, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la moral, ¿no? La moral
mi idea es que la entendamos como este rasgo común a todas las personas o los seres humanos o a quienes formamos distintas comunidades y cómo tenemos ciertos elementos en común que nos hacen decidir cuándo actuar de determinada manera se considera correcto, incorrecto, apropiado, inapropiado. En esta parte de la moral, pues está muy implícito en qué región del país, en qué región del mundo estamos, qué historia nos precede, qué tradiciones llevamos, cuál ha sido la formación educativa e incluso cuáles son las creencias religiosas que prevalecen en determinado grupo. Esto para darnos una idea de qué va la moral. En cuanto a la ética, para distinguirla, porque bueno, es común que le pongamos el nombre de una a la otra, la ética estrictamente sería el análisis de la moral, ¿no? El análisis de esa parte en la que nosotros nos comportamos de tal o cual manera. Realmente dice el autor, bueno, la UNESCO en esta definición de ética, que la ética realmente tiene un objetivo bastante modesto, porque lo que busca es solamente acercarse o a entender, tratar de explorar la experiencia de la moral. Y una forma de resumirlo, que a mí me parece como pues muy clara para mí, es que la moral se vive y la ética se piensa. Otra forma pues de entender por qué el tópico de esta conversación es los métodos de análisis de caso, es entender que hay muchos antecedentes o muchas propuestas que a lo largo de la historia distintos filósofos han propuesto de cómo acercarnos a entender la ética o analizar a la moral, ¿no? Entonces hay distintos sistemas o teorías que piensan a la moral o la analizan a partir de leyes, a partir de deberes, de la virtud, de cuál da mayor felicidad o de cuáles principios deberíamos de seguir o incluso cuáles son las consecuencias de seguir determinada forma de comportamiento. Todos estos enfoques o todas estas propuestas teóricas pues tienen enriquecen, digamos, la parte de analizar la experiencia moral o la experiencia de los actos que pueden considerarse a veces complejos de decidir. Es importante también reconocer que todos los pueblos o todas las sociedades tienen ciertos valores que son propios de cada cultura. Entonces es importante ir como identificando a qué nos referimos cuando hablamos de valores en determinada comunidad moral, ¿no? Y bueno, un poco como para resumir esta parte es pensar que la ética es la que examina intelectualmente o de forma razonada todos aquellos valores y conflictos que se pueden presentar en determinadas situaciones que se pueden considerar complicadas. En cuanto a la bioética, bueno, la podemos entender como esa parte que se deriva primeramente de la filosofía, luego pensemos que de esta se deriva la ética y luego la bioética. Por eso muchos de los conceptos que utilizamos o de los que se hablan en bioética, pues tienen o se hace referencia a algún tipo de conocimiento o de razonamiento que viene desde la filosofía. Entonces, la bioética, pues es aquella rama de la ética aplicada que reflexiona, delibera y hace planteamientos que pueden ser de carácter normativo e incluso de políticas públicas que buscan regular y resolver todos aquellos conflictos que ocurren en una sociedad y que puede tener especial interés con las ciencias de la vida. Y además, con la práctica de investigación médica. Tiene que ver también con todo aquello que afecta a la vida en el planeta, y no solamente para los que actualmente lo estamos habitando, sino que la bioética piensa en todos aquellos que no han nacido. O sea, en qué estamos haciendo los habitantes actuales para heredarles a las generaciones que no conoceremos el planeta. Y bueno, ¿cuál podríamos poner que es el objetivo de la bioética? Pues establecer un diálogo, ¿no? Un diálogo entre distintas disciplinas que generalmente, pues desde Van Rensselaer decía como establecer un puente entre los científicos y los que tienen una formación más humanista.
para que a partir pues de este diálogo, desde las distintas disciplinas, cómo poder encontrar la mejor vía para solucionar conflictos entre quien tiene una visión que puede ser de carácter muy técnico con quien tiene una visión distinta de cómo analizar determinados problemas, y eso que puede hacer mucho más rica la discusión y encontrar pues la mejor solución posible. ¿En qué campo se puede aplicar entonces la bioética? Bueno, en el área de la salud en particular podríamos pensar, o es común reconocer que tiene que ver con el respeto a la autonomía. Y no solamente la autonomía, entendiéndola como esta capacidad que tenemos las personas para autodeterminarnos o para elegir qué queremos para nosotros, ¿no? Que pueden ser en tratamientos o en participar en alguna investigación, sino también entendiendo o reconociendo que todavía existe como un fuerte comportamiento paternalista de quienes trabajamos en salud, y cómo puede estar limitando esta parte de la expresión de la autonomía de las personas. Otro tema que también está relacionado con el respeto a la autonomía tiene que ver con la autonomía, pero del personal de salud, tanto de médicos como enfermeras, como los otros prestadores de servicios, en los que puede haber objeción para seguir determinados procedimientos, como el tema pues, de la objeción de conciencia, ¿no? Y bueno, bioética pues también tiene que ver con temas de discapacidad, todo lo que existe para mejora del cuerpo humano, transhumanismo, los temas como muy conocidos, o que quizá relacionamos más con la bioética, que tiene que ver como temas con el inicio de la vida o con el final de la vida, que puede haber categorías en ambos escenarios, y finalmente con temas que tienen que ver con la bioética global, ¿no? ¿Qué pasa con el cambio climático, con los temas de la justicia, con la distribución de recursos apropiados para la atención en la salud en entornos en que estos recursos son insuficientes, o temas como la práctica de realizar investigación biomédica en países distintos a donde la investigación va a dar sus resultados, ¿no? Y que puede haber en estos temas, pues, de cómo se distribuyen los beneficios de salud para aquellas personas que ofrecen ser partícipes o que deciden participar en ese tipo de investigación y que finalmente quizá no se van a ver beneficiados de este nuevo conocimiento que se obtenga con sus cuerpos. Y bueno, llegando como a la parte, digamos, medular de esta charla, pues ¿cuáles son entonces aquellos procedimientos que nos pueden ayudar para tomar decisiones? Aquí lo que quiero recalcar es que el hecho de que busquemos acercarnos a un método para tomar decisiones en situaciones que se sabe que son conflictivas, que se están contraponiendo, que se está encontrando más de un valor que puede estar entrando en conflicto, es que el tener este tipo de herramienta pues nos puede ayudar dentro de lo posible a alcanzar ciertas certezas, digamos. Distinto pues a lo que se puede lograr en otras disciplinas, ¿no? Que son más formales o abstractas, ¿no? En este ejemplo que les pongo de las matemáticas. En medicina estamos siempre mucho más cerca de escenarios en los que hay incertidumbre y en el que pues sabemos porcentajes o probabilidades de respuesta, pero no tenemos como una certeza absoluta del resultado. Y bueno, yo aquí señalé en el punto número 1 y número 2 cuáles son aquellos métodos o aquellas guías que podríamos nosotros utilizar para hacer este tipo de análisis, ¿no? Bueno, en el inciso A y en el inciso B estoy haciendo referencia a dos enfoques, que son las guías que se basan en las consecuencias, o más adelante vamos a ver cuál es el referente teórico de esta, y aquellas que siguen principios deontológicos, muy relacionado al aporte que hizo Emmanuel Kant como teórico de este tipo de enfoque. Y finalmente, el que vamos a revisar como con mayor profundidad hace una mezcla de los dos anteriores, de un enfoque consecuencialista y siguiendo ciertos principios deontológicos, que es el principialismo de Bucham y Childress, que es quizá con el que estamos
mucho más familiarizados quienes estamos en ciencias de la salud. El otro enfoque, en el que también vamos a revisar un poco más, tiene que ver con el casuismo de Albert Johnson, quienes tomaron o digamos rescataron la casuística de la Edad Media y en el siglo pasado pues retomaron este enfoque para aplicarla en ciencias de la salud, ¿no? Entonces son como los dos principales enfoques que podríamos reconocer para el análisis de casos, sin dejar de lado que existen otros enfoques con los que se puede analizar casos o que incluso estos dos anteriores tienen como un dejo de la ética de la virtud o de la ética del cuidado. Es decir, que no podemos ser como absolutamente tajantes de decir que estamos haciendo el análisis de caso exclusivamente con un enfoque casuista, porque va a tener un poco del principialismo y quizá un poco de la ética de la virtud o del cuidado. Y bien, pues, ¿qué es esto del enfoque principialista? El antecedente que se reconoce para el desarrollo de surgió en los años 70 con el, bueno, quizás seguramente ya muy conocido por ustedes, el caso el caso Tuskegee, trabajo de investigación que se desarrolló durante varias décadas en esa región, bueno, rural de los Estados Unidos, donde se investigó pues prácticamente la historia natural de la enfermedad de la sífilis en una población de afroamericanos, ¿no? Y que a pesar de haberse descubierto el tratamiento para curar la enfermedad, pues las personas no lo recibieron de forma oportuna. Y pues fue gracias a un escándalo público que este estudio se detuvo y que pues el gobierno de los Estados Unidos tuvo que tomar tener una postura para que pues no se repitieran casos similares, ¿no? Gracias a este caso, bueno, la desafortunada pérdida de la vida de infinidad de personas y lo que se dañaron a sus descendientes, fue que se creó una comisión nacional para proteger a las personas o al ser humano frente a las investigaciones biomédicas. Y bueno, a partir de esta comisión nacional fue que se generó el reporte Belmont, que es justo el antecedente de algunos de los principios de la bioética principialista, ya para finales de los años 70, y que lo que buscaba era sentar como las bases o aquellos principios que deberían de seguirse cuando se hace investigación con seres humanos, buscando, obviamente, que se apegara a estos principios que estaba proponiendo el informe Belmont. Estos tres principios, bueno, era el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. Si se dan cuenta, bueno, falta uno con respecto a los 4 del enfoque principialista que más adelante publicaron Tom Buchan y James Childress, ¿no? Entonces, para los 90, digamos que los principios de la bioética, cuando hablábamos principios de la bioética, inmediatamente se pensaba en estos 4 principios publicados por Buchan y Childress, ¿no? En este caso, lo que ellos hicieron con respecto al antecedente del informe Belmont fue cambiar el respeto por las personas por el principio de autonomía, además que añaden el de no maleficencia, ¿no? La parte que les decía de cómo confluye en su propuesta un enfoque deontológico y consecuencialista es que el primero de ellos, Tom Buchan, tiene como un enfoque más utilitarista y James Childress como un enfoque más kantiano o deontológico, ¿no? Hay como una idea de que esta parte de la bioética norteamericana o estadounidense se ve un poco distinta en Europa, ¿no? Porque aunque parece pues que en los Estados Unidos por su tradición liberal le dan más valor a la autonomía, no porque estos autores así lo propongan, sino porque está como muy dentro pues desde la creación de los Estados Unidos, ¿no? El principio o cómo se reconocen más un enfoque liberal con respecto a lo que ocurre en Europa, que puede ser que le den un mayor peso al principio de justicia, ¿sí? Y bueno, de estos, digamos, 4 grandes principios de la bioética que
bueno, la idea justamente, entre otras cosas, de esta conversación es no quedarnos con la idea de que solamente existen 4 principios de la bioética. Son los 4 principios de la bioética del enfoque principialista, pero bueno, no son los únicos a los que podemos acudir para razonar cuando existe un caso complejo. Creo que aquí la invitación en todo caso es a acercarse a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del año 2005, que propone 15 principios, los cuales nos pueden servir de referencia para analizar muchos otros casos, ¿no? Pero bueno, volviendo a Bucham y Childrens y el enfoque principialista, lo que ellos proponen en su enfoque es que podamos desde los principios, desde estos 4 principios, deducir qué leyes y qué normas pueden estar relacionados. Entonces, en su obra, lo que ellos presentan, una primera parte que son teorías morales, unos principios, de estos se desprenden reglas o normas morales, y finalmente los casos, ¿sí? Entonces van como de lo general a lo particular. Bien, entonces, bueno, estas primero, digamos, grandes teorías que pueden ellos ofrecer, pues están en dos, son 2 grandes categorías de éticas o de enfoques teóricos desde lo cual podemos pensar los problemas. Uno más relacionado con las éticas deontológicas y otras más con las éticas de las consecuencias. Ahorita vamos a ver como 2 ejemplos como para entender, bueno, de qué van las éticas deontológicas, cuál puede ser un ejemplo para acercarnos a estas y cuál puede ser un ejemplo consecuencialista o utilitarista, que de hecho son posiciones incluso opuestas. Les decía que el referente teórico para la teoría deontológica o de los deberes, podríamos poner, es este filósofo alemán, Immanuel Kant, que él establecía que para que un acto se considera bueno o una acción se considera buena o apropiada, no estaba en el fin del acto, sino en el acto mismo o el deber que teníamos para con ¿no? Y bueno, hay una máxima que quizá a muchos nos resulta conocida, que era obra de tal modo que la máxima de tu acción pueda convertirse en ley universal sin contradicción. Y pues para eso vamos a ver un ejemplo. Suppose a child goes into a store to buy a loaf of bread. The shopkeeper realizes Bien, ese ejemplo muy corto, lo que pone es que la acción es correcta o no es correcta. Dice, bueno, pues es que en sí misma se debió de actuar o lo correcto es que el tendero ni siquiera estaba pensando en las consecuencias de actuar de determinada manera y no en pensar que lo correcto era no haber modificado el precio desde el principio porque era lo apropiado, porque era lo correcto, ¿no? A diferencia de un enfoque basado en las consecuencias, el referente, pues digamos, bastante común para pensar en aprender del consecuencialismo es John Stuart Mill, un filósofo, pero él es inglés, y él decía que lo correcto tenía que ver con los fines que se obtenían. O sea, lo correcto va a depender de cuáles son las consecuencias que se obtengan. Si son útiles, son beneficiosas o son buenas. Entonces, recordando que el principialismo, pues sus 2 creadores, uno está más de acuerdo con el pensamiento de John Stuart Mill y el otro con un enfoque más deontológico o kantiano. Y les voy a pasar un ejemplo de cuál sería como un enfoque consecuencialista.
was lying in the corner of the boat. He had drunk seawater and become ill. On the 19th day, Dudley, the captain, suggested drawing lots to determine who would die so that the others might live. But Brooks refused, and no lots were drawn. The next day, Dudley decided that Parker had to be killed. He offered a prayer, told the boy his time had come, and killed him with a penknife, stabbing him in the jugular vein. For 4 days, the 3 remaining crew members fed on the body and the blood of the cabin boy. Then help came. On the 24th day, a ship rescued the 3 survivors. Upon their return to England, they were arrested and put on trial for murder. Dudley and Stevens confessed that they had killed and eaten Parker, but they claimed they had done so out of necessity. Putting aside the question of law, how do you judge the morality of what they did? Would you say they acted immorally in killing and eating the cabin boy? Or would you say that, all things considered, they did the right thing, sacrificing 1 life in order to save 3? Bien, bueno, esos son 2 ejemplos para hacer una referencia al enfoque deontológico kantiano y el segundo, un enfoque basado en las consecuencias, que bueno, existen otros ejemplos como es el dilema del tranvía, ¿no? Aunque este es un ejemplo que está tomado de un caso que ocurrió, como lo marca pues el video que propone este autor que estoy tomando de referencia. Bien, entonces después de pensar en los enfoques teóricos, que puede ser uno el enfoque consecuencialista, el enfoque deontológico, pues nos pasamos a otro nivel, o el nivel de los principios morales, que están por abajo de las teorías morales. Los principios morales que proponen Bucham y Children son, bueno, estos 4 principios que estoy presentando en esta diapositiva, y que pues están en una posición intermedia porque más abajo de ellos se encuentran las normas o las reglas morales que finalmente son a las que podemos acudir cuando analizamos un caso, ¿no? Entonces, en el caso de la beneficencia, ¿cómo podemos acercarnos a decir esta acción que estamos realizando o esta decisión que pretendemos tomar está reconociendo a la beneficencia o le está dando su justo valor a este principio? Cuando damos indicaciones precisas, cuando contamos con competencia técnica para determinado tratamiento, cuando tenemos conocimientos actualizados, cuando nuestras habilidades están siendo suficientes o apropiadas para resolver determinado caso. Con estos ejemplos o con esta parte que estoy marcando en azul, pues estamos buscando acercarnos a actuar de una manera beneficiente. Y bueno, ¿cuándo estamos respetando o atendiendo el principio de no maleficencia? Cuando lo que estamos realizando lo consideramos que es lo bueno para el paciente, según su perspectiva, su escala de valores y preferencias. Estamos actuando de manera no maleficiente. Y la autonomía, bueno, la autonomía que quizá es a la que más reconocemos o más nos acercamos, tiene que ver con aquella en que la persona decide por sí misma, pero no solamente decide. Es indispensable que decida teniendo la información suficiente para tomar esa decisión. Es decir, debemos asegurarnos que lo que estamos explicando acerca de su condición de salud y de las opciones de tratamiento le quedan claras para que pueda tomar la mejor decisión posible. Es decir, el principio de autonomía está estrictamente ligado a un apropiado consentimiento informado. Y bueno, con el tema de la justicia o este principio que a veces nos parece como difícil integrarlo, pues tiene que ver, hay muchos conceptos de justicia, ¿no? Desde darle a cada quien lo que merece hasta pensar que es repartir en partes iguales. Pero cuando lo pensamos en salud, quizá es más bien entender la justicia desde el concepto de justicia distributiva, ¿no? Que reconoce a la equidad como dar a cada quien de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Entonces, en este principio de justicia, pues entra el acercarnos al concepto de equidad, de no discriminación, de acceso oportuno a los recursos, ¿no? Entonces, cuando estamos siendo justos o cuando estamos atendiendo al principio de justicia, pues deberíamos de buscar cumplir con todo esto. Y bueno, un poco como para resumir desde esta propuesta del informe Belmont, que evolucionó, digamos, al principialismo norteamericano, a la propuesta de Bucham y Childrens,
estos 4 principios, y le ponemos, quizá aquí quise resaltar en negritas, ¿no? Autonomía es lo que desea el paciente, ¿no? El respeto por lo que él prefiere para sí mismo. La no maleficencia como aquella parte de no dañar, no buscar dañar de ninguna manera. El actuar de forma beneficiente, o sea, actuar ofreciendo un abanico de posibles decisiones y optar por la que se considere mejor para el paciente, ¿no? Y el tema de justicia, pues pensar qué es lo que, cómo pensar en distribuir aquellos recursos cuando sabemos pues que pueden ser insuficientes en salud. Y bueno, de aquí pasamos a un nivel, digamos, inferior, ¿no? Empezamos por las teorías, seguimos con los principios y bueno, nos vamos al nivel de las reglas o las normas. En estas siguientes reglas, la primera de esta que proponen estos autores, Buchan y Childrens, es la de la veracidad, o de hablar con la verdad. Es que está muy ligado con el principio de autonomía, ¿no? Al mantener el respeto por las personas, nosotros estamos haciendo o extendiendo o acercándonos a considerar el principio de autonomía. En este caso, pues el tema de mentir puede ser algo que viola el principio de autonomía, porque la persona pues no va a decidir de acuerdo a algo que conoce o que entiende que le puede ocurrir con su salud. Más adelante vamos a ver un ejemplo de un caso donde el faltar a la verdad, cuando estamos atendiendo a una persona, pues está dañando o estamos pasando por alto el principio de autonomía. Aunque Buchan y Childrens dicen que hay 3 posibilidades en que se puede limitar el ofrecer información. Y bueno, son estos primer, segundo y tercer argumento, ¿no? En algunos dice, bueno, habrá que ver cuánta de la información el paciente es capaz de comprender, ¿no? Porque, bueno, va a depender quizá aspectos muy técnicos de un procedimiento, pues sea complejo para un paciente, pero eso no significa que deliberadamente debamos omitir información que es importante para que tome decisiones sobre su tratamiento. Estas son las otras reglas, aparte de la veracidad, la confidencialidad, privacidad, fidelidad y el consentimiento informado, que les mencionaba estrictamente o muy ligado al principio de autonomía y, bueno, es muy cercana a la regla de la veracidad que deberíamos de seguir en nuestros pacientes. Entonces, cuando estamos ante un caso, pues la idea es recordar cuáles son estas reglas que deberíamos de estar atendiendo. Se está haciendo un apropiado consentimiento informado, estamos estableciendo una relación médico-paciente apropiada, que sería un poco atendiendo la regla de la fidelidad, qué tanto estamos reservando la información que el paciente nos otorga en esta relación médico-paciente o incluso lo que se establece dentro del expediente clínico y pues va vinculado al tema de la confidencialidad, ¿no? Y bueno, ya bajando un poco más al nivel de los casos. Pensemos cómo entonces se puede analizar un caso considerando este enfoque, el enfoque de las teorías morales, cuáles son aquellos principios que se deben de respetar y cuáles son esas reglas que deberíamos de seguir. Para esto utilizo justamente un ejemplo que pone Buchan y Childrens en uno de sus libros y habla de una niña de 5 años que tiene una enfermedad renal que ha evolucionado, que tiene una evolución pues tórpida y que requiere terapia sustitutiva, en este caso diálisis. Y bueno, llega un punto en que consideran que puede ser candidata a un trasplante, aunque puede ser, hablamos de que a veces hay pocas certezas en medicina, de que puede ser no absolutamente, se espera una respuesta favorable, ¿no? Se encuentra, bueno, que esta niña de 5 años tiene 2 hermanos que son menores que ella. La mamá no es histocompatible, pero su papá sí. El nefrólogo le explica al padre que aunque el pronóstico de su hija es bastante incierto, aún pensando en el trasplante. Entonces el papá decide no donar el riñón a su hija y expresa sus razones. Dice que tiene miedo de la cirugía, que bueno, si el pronóstico de su hija de todas maneras no va a ser muy alentador, o que si se puede buscar la alternativa de que se le done, que se encuentre un donador de cadáver, ¿no? Y que si no implica pues un sufrimiento el someterla a un trasplante que se sabe que quizá no sea como la solución al problema. El papá de la niña le pide que no revele el que él sí es compatible, porque bueno, causará
pues graves problemas, ¿no? En su familia. El médico pues se pone incómodo ante esta petición y pues lo que opta es decirle a la esposa que el padre no debería de donar por razones médicas, o sea, le da una, pues digamos, una explicación un poco ambigua, ¿no? Pensando en un enfoque utilitarista o consecuencialista, que les decía que uno de los, Tom Buchan en específico, es quien tiene más este enfoque o esta forma, este referente teórico para pensar los problemas, dice que tendría tanto el papá como el médico actuar para ver cuál es dónde se puede obtener el mejor beneficio o dónde puede haber el mejor resultado posible o la mayor felicidad posible con la decisión que se tome, ¿sí? Es decir, que la evaluación se debería poner en los posibles resultados. Entonces se va analizando como personaje por personaje, ¿no? Dice, bueno, el riesgo de muerte de este procedimiento realmente es como muy bajo, ¿no? Es una cirugía que puede ser relativamente segura. Donde puede haber ciertas dudas es en decir, bueno, ¿qué pasa a largo plazo con una persona que opta por ser donador? ¿Y qué pasa en los siguientes 10, 15, 20 años? El hecho de vivir con un riñón, por supuesto que tiene que modificar su estilo de vida, ¿no? Puede vivir con él, por supuesto, pero tendrá que tener especiales cuidados. Entonces, pero bueno, ¿cuál es como no tiene tantos riesgos, si él siguiera un estilo de vida relativamente cuidadoso, vigilando pues la salud del otro riñón, pues entonces quizá con este enfoque, con esta forma de pensamiento, se puede pensar que el papá debería estar obligado a donar, porque bueno, realmente no le va a perjudicar tanto. Y pues su hija, la niña, pues es una oportunidad que tiene el trasplante, ¿no? Aquí, lo que los utilitaristas o quien analiza los casos, digamos, con esta mirada, dice, bueno, hay verdaderas razones que separarían a la familia. ¿Qué tanto mentir tiene efectos serios? Ocultarle la información a la esposa, a la mamá de esta niña. Pensará el médico también, el padre se va a sentir culpable por no donar. Y bueno, un razonamiento que está detrás de esto dice, bueno, generalmente en las familias donde hay una situación de salud muy compleja, hay ciertas estadísticas que dicen que estas familias pues se pueden fracturar, ¿no? En tiempo más adelante. El utilitarismo entonces podríamos decir que tiene una ventaja que puede ser útil, pues muchas decisiones en salud se toman con este enfoque, con el utilitarismo, ¿no? Cuando se tienen recursos no suficientes en salud, se opta por utilizar un enfoque utilitarista. El tema puede ser los recursos destinados a vacunación, ¿no? Cuánto contra destinarlo a enfermedades que pueden ser mucho más caras o a tener amplios programas de vacunación que benefician a gran parte de la población. Y podemos estar de acuerdo en que se utilice de esta manera. Y bueno, con respecto a los kantianos, ¿cómo analizarían este tipo de caso? Aquí, digo, este mismo principio, pues, digamos que cuestionaría mucho al padre por este tipo de decisión. Pensaría que los hermanos, pues no sería ético utilizarlos y descalificaría al médico por mentir, ¿no? Quien tiene este enfoque, pues cuestionaría mucho al médico que toma esta decisión. En general se considera que hacer referencia a este tipo de juicios morales puede ser apropiado y pues se reconoce que Kant no es un referente que aporta significativamente a resolver problemas. Y bueno, brevemente, este otro caso les comparto. Una persona que tiene un cáncer terminal, que ya ha pasado por diferentes tipos de tratamientos para atender esta condición de salud, pero llega un punto en que dice que prefiere morir en paz, ¿no? Entonces, aquí cuando revisamos este caso desde el principio de autonomía, pues reconocemos que tiene derecho a rechazar un tratamiento. Cuando lo pensamos desde el principio de beneficencia, podemos llegar a la conclusión de que el tratamiento puede prolongar su vida, pero puede causar un sufrimiento adicional. Cuando lo analizamos o cuando reconocemos el principio de no maleficencia, podríamos pensar que el tratamiento le causa más sufrimiento que beneficio, ¿no? Aunque, desde el principio de justicia,
pues debemos de reconocer que tiene tantos derechos él como otro a optar por determinados tratamientos. Y bueno, el enfoque casuístico, que es este otro en el que quiero compartir en los siguientes minutos, les decía al principio que tiene su antecedente en la filosofía medieval y bueno, fue retomada por los autores que les presento en la siguiente diapositiva. Y aquí, en lugar de partir de teorías, de principios, de reglas, pues se parte del caso en particular, y luego se busca en qué puede estar fundamentado el razonamiento. Digamos que lo hace a la inversa de cómo lo hace el enfoque principialista. Y bueno, fueron también anglosajones quienes propusieron el resurgimiento de la casuística, Albert Johnson y Toulmin. Y es cómo se analiza desde un enfoque casuístico, ¿no? Estoy tomando este caso de estos autores, donde el caso lo ponen como en pequeñas cajas, podemos decirlo. Son 4 tópicos en los que podemos fraccionar el caso. El primer tópico, la primer caja donde podemos como poner elementos del caso, pues son las indicaciones médicas. Y las indicaciones médicas están relacionadas con unos principios que ya nos suenan, ¿no? Son de los que proponen también Buchan y Childress, que es la beneficencia y no maleficencia. Y el caso, bueno, es de una persona que llega a una sala de urgencias, que tuvo una caída y que tiene una fractura, una cerrada, una expuesta, y tiene un sangrado abundante. Entonces, parte de lo que se tiene que analizar desde las indicaciones médicas es identificar cuál es esa condición de salud que tiene. Historia, antecedentes, diagnóstico, pronóstico, ¿no? ¿Es de carácter agudo o crónico? ¿Es una emergencia? ¿Tiene carácter reversible o no? ¿Cuáles son las posibilidades de tratamiento y el éxito de estas? ¿Y qué ocurre si no responde, ¿no? Si no responde a estas alternativas. Son como todas las preguntas que nos deberíamos hacer del caso para analizar. El otro tópico o el otro elemento importante son las preferencias del paciente, es decir, en este mismo caso tomemos en cuenta qué es valioso para el paciente, qué es significativo, qué es importante, y luego cuáles son los beneficios y cargas que podemos otorgarle nosotros con los tratamientos, ¿no? Y está ligado, otra vez, recordemos, a este principio de la autonomía, es decir, si analizamos desde la casuística, no significa que no reconozcamos lo que aportan otros enfoques teóricos. Bueno, este paciente pide no ser transfundido, ¿no? Los médicos insisten en que necesita una transfusión y bueno, habría que preguntarnos, ahora como mirando desde la autonomía, ¿el paciente es competente mental y legalmente? ¿Hay signos de alguna incapacidad? Si es competente, ¿ha manifestado sus preferencias en cuanto a lo que prefiere de tratamiento? ¿Se le ha dicho cuáles son los beneficios y los riesgos y nos hemos asegurado de que comprende la información y da su consentimiento? Y si es otro escenario, si está incapacitado, ¿quién es su representante? ¿Y esa decisión la está basando en principios apropiados? ¿O incluso existe una directriz anticipada? Todos estos temas deberíamos de cuestionárnoslos cuando tenemos un caso y estamos buscando hacer un análisis de las preferencias del paciente. Aquí, el principio, entonces, de respetar la autonomía, pues, tiene su origen o está relacionado con la bioética estadounidense, ¿no? Que ya hemos revisado. El tercer tópico es el de calidad de vida. El tópico de calidad de vida es aquel en el que estamos buscando, bueno, hasta qué punto podemos restaurar o mantener o mejorar su condición. Y está relacionado otra vez con otros principios que ya conocíamos, beneficencia, no maleficencia y autonomía. Entonces, cuando pensemos en calidad de vida, pues volvemos al caso de este joven que llega al servicio de urgencias. Pues estaba sano previamente, ¿no? Tenía una actividad laboral, tenía una familia, y bueno, parece que es un firme creyente de su fe religiosa, ¿no? Entonces, ¿cuánto esta transfusión de vida puede significar para él una grave afección a lo que él considera su calidad de vida? ¿Sí? Y bueno, aquí las preguntas que nos pueden ayudar a analizar este tópico es ¿qué puede pasar con o sin tratamiento, ¿no? ¿Qué déficit puede dejar el seguir o no tal tratamiento? ¿Cuál es el paciente consideraría apropiado seguir viviendo
si se le hizo una transfusión que iba contra sus creencias. Entonces, todo este tipo de preguntas deberíamos de hacérnoslas. Y el último tópico son los aspectos contextuales, es decir, este caso pues no solamente es el paciente que llega a urgencias, ¿no? Sino qué hay además, cuáles son las instituciones o aspectos sociales como puede ser financieros, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa pues si este joven padre de familia fallece, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Deberíamos de pensar un poco más allá de él, ¿no? O sea, es decir, qué situaciones familiares pueden influir en las decisiones de tratamiento, ¿no? O qué afectación pueden tener los profesionales de salud por tomar una decisión u otra, que es un punto también relevante. Bueno, en este caso en particular, ¿qué debería hacer entonces el médico? Dice, lo que proponen estos autores es decir, la pregunta puede ser contestada cuando examinamos rasgos particulares de este caso. Primero, ¿es muy urgente la necesidad de una transfusión o existen otras alternativas? ¿Qué pasa acerca de sus creencias? ¿Qué pasa con las políticas locales o las leyes con respecto a este tipo de casos? ¿Hay alguna consideración que deberíamos de tener en mente? ¿Qué pasa acerca de su familia o qué sabemos acerca de esta familia, ¿no? Al ir llenando estos tópicos o ir respondiendo estas preguntas, pues nos puede ir dando como una ruta a encontrar cuál es la mejor solución, cuál es la solución razonada apropiadamente y la más cercana a lo correcto. Si fuera un bioeticista que está muy influenciado por el principio de autonomía, él concluiría, dice que se debe permitir al joven rehusar el tratamiento y sufrir la consecuencia, es decir, la muerte, porque está atendiendo por sobre todo el principio de autonomía, ¿no? Pero bueno, no es solamente este principio el que nos puede ayudar a guiar este caso. Existen otros tipos de elementos que nos pueden ayudar a razonar. ¿Cuál sería entonces el referente que podríamos utilizar o qué caso podríamos traer así como a colación para analizar este tipo de situación? Proponen estos autores, dice, no tenemos que ir muy lejos. Existe en la tradición occidental el tolerar distintas convicciones religiosas, es decir, que vemos bien, que se acepta, que la gente viva de acuerdo con la creencia que le parezca apropiada. Aunque a veces el vivir de acuerdo a cierta creencia puede traer consecuencias que otros, que no están compartiéndola, la consideren mala. Y bueno, esta parte de decir que tenemos respeto por las creencias religiosas distintas, pues pueden aplicarse también en áreas de la salud, ¿no? Digamos, sobre todo lo que dice la viñeta número 2, ¿no? O sea, la tolerancia es apenas tolerancia si no respetamos la elección de los otros. Entonces, podríamos pensar que, bueno, si este joven, porque él prefiere no ser transfundido y eso le puede ocasionar la muerte, pues podemos pensar que es injusto que su familia se quede sola, pero pues también puede ocurrir que quienes forman parte de esta comunidad, pues pueden atender de manera muy apropiada y muy fervorosa a alguien que muere defendiendo sus convicciones, ¿sí? Entonces, este caso, dice este autor, puede ser medido con el paradigma de la tolerancia religiosa, es decir, podemos acudir a ese referente para decir, bueno, es importante que respetemos lo que él está expresando que desea para sí mismo, ¿sí? Entonces, bueno, un poco como para ir cerrando, una forma de hacer un método ético de razonamiento, pues tendría que ver con acudir a estas teorías que pues otros pensadores nos han, digamos, clarificado, nosotros los leemos para tratar de tomar una mejor decisión y reconocer cuáles son aquellos deberes que tenemos y cuáles valores entran en conflicto, ¿no? ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues de una forma guiada. Esto tiene que ver un poco con la propuesta de Diego Gracia. Es, bueno, deliberemos acerca de los hechos, o sea, el caso, este caso particular que estamos atendiendo. ¿Cuáles son esos problemas morales y cuáles son esos valores que pueden estar entrando en el juego o en el conflicto o difícil de distinguirlos? ¿Cuáles son aquellos deberes que tenemos para con ellos? Y cómo finalmente podemos comprobar que es coherente o lo más coherente posible la decisión que se está tomando. Y para esto de comprobar la coherencia, pues
estoy haciendo esta diapositiva, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos saber si esta reflexión moral que estamos haciendo es coherente? Uno, consultar referencias externas, por ejemplo, que está establecido en la ley, ¿no? Aunque no va a resolver todos los problemas de carácter ético, pues es un referente que finalmente expresa cuáles son esos valores que los ciudadanos consideran que deben estar en las leyes, ¿no? No siempre las leyes son justas, también hay que tenerlo en mente, ¿no? Otra vía para comprobar la coherencia de la decisión es preguntarnos, ¿tomaría esta decisión o me comportaría así si la gente lo fuera a saber? Entonces, el respondernos sinceramente esta pregunta nos puede ayudar a guiar nuestro comportamiento, ¿no? Y el tercer punto sería evitar conclusiones precipitadas. Es decir, si está surgiendo un problema de carácter moral, no somos máquinas, ¿no? El personal de salud experimentamos distintas emociones que pueden hacer que nuestro juicio se vea pues un poco más borroso, turbio, y podemos hacer decisiones precipitadas y erróneas. Podemos consultar a compañeros, el hecho de hablarlo con otras personas nos puede ayudar a mirar el problema desde una perspectiva distinta, ¿no? Aunque finalmente seamos nosotros los tomadores de decisiones, aunque el Comité Hospitalario de Bioética nos ayude con la deliberación de ciertos casos, finalmente el que toma la decisión es el médico que está involucrado directamente con el caso y con la persona que está atendiendo. Pero bueno, son algunos elementos que podemos tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, creo que la parte final es reconocer que todas estas teorías, principios, reglas, aportan, ¿no? Nos dan recursos, nos dan herramientas y que podemos hacer una mezcla de distintos principios, reglas, derechos, incluso virtudes, reconocer qué otros casos y cómo los han resuelto para acercarnos a tomar pues la mejor decisión posible, ¿no? Y todas estas metodologías lo que hacen es pues ofrecernos un panorama en el cual podemos basar nuestro análisis, pues finalmente para atender circunstancias específicas o particulares, ¿no? Y creo que finalmente el tema de utilizar este tipo de recurso es que compartamos visiones, ¿no? Que estemos en un debate en el que podamos exponer nuestras dudas al respecto de determinados casos. Y finalmente se trata de velar por el mejor y mayor interés de la persona que estamos atendiendo y ante la cual pues tenemos ciertas dudas de cuándo es que podemos, cuál es la mejor ruta que pudiéramos tomar, ¿sí? Y bueno, esta es mi última diapositiva y me voy a permitir responder si está... No sé si puedo responder. Doctora, no sé si es nuestro internet o el suyo, pero no la alcanzamos a escuchar bien. Se llama Toma de Decisiones Subrogadas. Les comparto el autor para que se los envíen. Este autor habla como extensamente del principio de autonomía y explica como los grados que existen para determinar la autonomía, ¿sí? Puede ser que para decisiones sencillas seamos competentes. Habla más de competencia que de autonomía, ¿no? Que son como dos conceptos ligados, pero distintos, ¿no? Para establecer la competencia puede ser que para decisiones sencillas seamos competentes, pero a decisiones que son más complejas, es decir, que tienen más riesgos para nuestra salud o para un internamiento prolongado, puede ser que no seamos tan competentes y ahí necesitemos la ayuda de un tercero. Puede ser, no es tan fácil determinar el grado de competencia. Existe, te digo, como este nivel por grados, no me lo sé de memoria. Pero, Adriana, ¿podría yo compartirte esa bibliografía? Y creo que puede ayudar a resolver la duda. Asesoramiento genético, diagnóstico y asesoramiento genético. ¿Cómo actuar cuando ejerces práctica privada y no cuentas con un respaldo de un comité? Ejemplo, realizas un estudio genético para un padecimiento específico y solo va para eso y no le interesa saber más que eso y obtienes otro hallazgo grave para el paciente. ¿Qué se hace?
Ok. Bueno, no siempre contamos con un comité de bioética hospitalaria. Quizá hay una figura que creo que puede ser importante como que existiera en el ámbito de la salud, que es el consultor ético que existe en otros países. Es decir, como digo, si es un caso particular, es como buscar, una puede ser platicar el caso con un colega, ¿no? Eso puede ayudar, pero quizá con un consultor ético o alguien que tenga más formación en el área puede ayudar como a dilucidar cuál sería el mejor camino a seguir, ¿no? Porque pues nos pone en una posición como si, quiero entender que de eso va la pregunta, como, no sé, como ir a comprar algo al súper, nada más necesito esto, pero no ocupo que me digas lo demás, ¿verdad? No sé, se me hace como que lo pone en una posición como incluso muy comercial, el hecho de las implicaciones que tiene el asesoramiento genético, ¿no? Y que entiendo que la preocupación pues va más allá, porque decir, bueno, no solamente implica, no sé mucho de pruebas genéticas, pero como no es absolutamente determinante que se va a desarrollar la enfermedad, ¿no? Entiendo un poco que va por ahí. Igual si quieres ampliar la información, creo que es de Adriana Sánchez la pregunta de asesoramiento genético. Bueno, con eso me quedo. Y Gerardo García, el consentimiento informado, ¿cada cuánto se debe actualizar en un paciente hospitalizado? Considerando el procedimiento informado como un proceso. Ok, aquí habría que distinguir, Gerardo, que una parte es, digamos, el formulario, ese documento que escribimos cuando ingresamos a un hospital y que aceptamos los procedimientos, no sé, de tratamiento, de diagnóstico, etcétera, ¿no? Mientras estamos internados. No es tanto quizá que yo no tengo conocimiento de que tenga como una vigencia, ¿sí? Sino que dado que el consentimiento es un proceso, es decir, cada que hacemos un ajuste en el plan de tratamiento, pues explicamos nuevamente las implicaciones que tiene, ¿no? O sea, vamos a hacer ahora un tratamiento en el que podamos ofrecerle tal porcentaje de probabilidad de que, no sé, su cáncer de próstata mejore, ¿no? Ok, el paciente decide no optar por esa primera alternativa y prefiere quedarse con un tratamiento conservador, ¿no? Puede ser ese un primer momento. Y bueno, más adelante el paciente desarrolla, no sé, una obstrucción vesical que vuelve inminente, una intervención quirúrgica. Bueno, el paciente tendrá que volver a externar su, estar de acuerdo con el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Y es un paciente que más adelante quizá necesite, no sé, hormonoterapia, ¿no? Entonces, bueno, tendrá que estar de acuerdo con continuar con un tratamiento de hormonoterapia. Entonces, pues el tratamiento generalmente no es para toda la vida, ¿no? El tratamiento lleva modificaciones en el curso de la enfermedad y el consentimiento pues se da de manera a lo largo de la relación médico-paciente, a lo largo de las consultas de seguimiento. Si se ofrece una nueva intervención quirúrgica, pues se especifica nuevamente cuál es este procedimiento que se lleva a cabo. Creo que ahí donde se tiene que establecer, bueno, pues son en las notas de seguimiento, ¿no? Se explica que el plan de tratamiento es de tales características, más que llenar un nuevo formulario. Si es esa la pregunta, espero estarla contestando, Gerardo. Y con Lau Torres. Ok, bueno, Diego Gracia, que es el que un poco rescaté como las últimas diapositivas, realmente tiene como elementos de la casuística, Diego Gracia, y tiene otros elementos que los podemos reconocer del enfoque de los principios, ¿no? Es decir, no es como, en mi perspectiva, no existe como un método perfecto para analizar los casos. Sí podemos seguir esta parte de reconocer dónde está el conflicto, cuáles son estos principios que pueden estar chocando. Ok, analicemos las particularidades del caso, determinemos cuáles son los deberes que tenemos y comprobemos la coherencia del caso. Pero tiene elementos de los otros, ¿no? O sea, podemos pensar que este tratamiento, si seguimos este curso de acción, pues las consecuencias de nuestro acto van a ser tales y cuales. Entonces, sí podemos pensar incluso con un enfoque consecuencialista de los actos, ¿no? Pero también reconocer cuáles son aquellos deberes que tenemos con decir la verdad, con reconocer el principio de autonomía, ¿sí? Que el referente teórico son esos otros que les mencionaba al principio. Entonces, por eso creo que esta parte final es reconozcamos qué nos aporta cada uno de estos enfoques teóricos para llegar a la mejor decisión posible, ¿sí? Que encontrar una decisión perfecta
creo que no la hay, ¿no? Es la mejor decisión posible para ese momento y para ese caso en particular. Creo que lo más importante es reconocer que el otro, no somos el personal de salud el que toma la decisión, sino somos la persona que está cursando con esta condición de salud compleja y el personal de salud que tenemos los conocimientos técnicos de su problema y que aparte hacemos una reflexión de cuáles son las consecuencias de seguir tal o cual camino de tratamiento que estamos ofertando. No sé si hay otra pregunta en el chat, Paola o Paulina. Estamos ya en el tiempo. Y bueno, si no hay Al ninguna... parecer, no, doctora, ya no tenemos ninguna otra pregunta. Ok. Entonces, bueno, pues con esto cierro y yo me quedo con el compromiso de enviarles el nombre del autor que nos puede ayudar a determinar la competencia, Adriana, el nivel de competencia de las personas para, bueno, atender el principio de autonomía o reconocer que ha mermado y que tiene que ser un tercero el que tome las decisiones, ¿no? O pasar a la toma de decisiones subrogadas, que sería el caso. Pues que tengan muy buena mañana y que sigan aprovechando este curso que espero nos ayude cada vez más a ejercer un adecuado razonamiento. Gracias. Muchas gracias, doctora. Que tengan excelente día.